Olá, meu nome é Johannes Bedoyan e sou gerente de marketing de Beckman Coulter Life Sciences. Hoy estamos en UPC en Guadalajara, México, un laboratorio que es líder de mercado con más de 230 colaboradores. Laboratório Unidade de Patologia Clínica, um laboratório de excelência em citometria de flujo, com o Dr. Elias Pérez e seu equipo. Eu sou Rodolfo, Field Marketing Manager em citometria clínica da Beckman Coulter Life Science e los invito para me acompanhar nesta visita. Dr. Elias, primero me gustaría agradecerle por tener nosotros acá en su laboratorio. Yo creo que todos conocen Dr. Elias, pero Dr. Elias es supervisor de hematología en el laboratorio de Unidad de Patología Clínica en Guadalajara, México, y también es responsable por la citometría de flujo clínica en el laboratorio. Estamos acá para hacer una par de preguntas y conocer un poco más de la rutina de excelencia de Dr. Elias y de su equipo y de UPC como un todo. Dr. Elias, tengo una curiosidad. Sabemos que su laboratorio recientemente agregó equipos cada vez más innovadores con enfoque en innovación y automación, con mejoría de flujos de trabajo. Y mi pregunta es saber un poco más de los equipos como Dexflex, Cellmec y Aquios y cómo estos equipos ayudan su laboratorio, su rutina y al final sus pacientes de UPC. Quiero comentarte que en efecto el tratar de mejorar nuestro flujo de trabajo en el área de citometría nos llevó a preguntarnos cuáles eran las características de los distintos equipos que actualmente había en el mercado. Entonces, por un lado queríamos automatizar gran parte del proceso de la citometría de flujo, pero no solamente automatizar per se, sino que tratáramos de tener un sistema que nos permitiera realmente controlar todas las partes del proceso de la citometría de flujo, desde procesos muy sencillos, por ejemplo como marcaje de superficie y poder evaluarlos de manera adecuada, sino que también queríamos que los diferentes mecanismos, por ejemplo eliminar marcadores que no necesitáramos, como por ejemplo inmunoglobulinas, que los pudiéramos eliminar con eficiencia, para que no nos causaran algunas reacciones inespecíficas, o por ejemplo que pudiéramos procesar varias muestras con diferentes protocolos al mismo tiempo, sin que tuviera que tener a un personal técnico en cada uno de los pasos. Y afortunadamente encontramos una solución que en este caso fue Cellmec. Cellmec nos ha permitido realmente llevar a cabo todo el proceso: marcaje superficie, marcaje intracelular, lavados tanto previos como posteriores al marcaje, y permitirnos y entregarnos realmente el tubo ya con todo el marcaje específico, para ese mismo tubo trasladarlo a un citómetro que fuera lo suficientemente eficiente para que pudiéramos detectar todas esas señales que nos interesaban. Entonces la dupla entre Cellmec y Dexflex se volvió como muy importante. Por un lado queríamos ya tener mayor cantidad de fluorocromos que pudiéramos detectar, y este equipo nos permitía hacerlo, tener ya 13 colores de manera simultánea, ser muy eficientes en la detección de cada una de las señales, porque en el caso concreto, por ejemplo, del análisis de leucemias y linfomas, pues queríamos tener mayor resolución en las señales, y eso nos llevaba a buscar alternativas que nos pudieran dar esto. Y también, por supuesto, automatizar la lectura del proceso, no solamente dejarlo en poder leer muchos parámetros, sino que también en el flujo de trabajo me pudiera ayudar para poderle dedicar mayor tiempo a lo que mayor tiempo requiere, que es la parte del análisis. Entonces, en ese mismo tenor queríamos o teníamos aplicaciones diversas, por ejemplo, aplicaciones que son muy sencillas, como la cuantificación del linfocito CD4, CD8, y buscamos también qué había en el mercado para hacerlo, y afortunadamente llegó a México
el equipo Aquios, que es un sistema que realmente, pues, digamos, el único citómetro que tiene toda la parte automatizada. Solamente coloco la muestra y me emite un resultado, que este resultado puede ser interfazado a nuestro sistema de laboratorio. Entonces, con mucho menos contacto por parte del personal técnico con las muestras, que eso era una situación muy importante que estábamos tratando de tener. Y, por supuesto, también que el control de calidad fuera muy eficiente, ¿sí?, para este tipo de pruebas. O sea, controlar muy bien cuál es el marcaje que queremos, que se separaran adecuadamente cada una de las poblaciones, y un mecanismo que nos permitiera evaluar todo o cada paso del procedimiento hasta darnos un resultado final. Y entonces, pues, lo logramos con este sistema. Entonces, en conjunto, estos equipos, la verdad es que nos han ayudado bastante a ser mucho más eficientes en nuestro trabajo, sin demeritar la calidad en lo que ya veníamos haciendo, que era trabajo muy, digamos, laborioso de manera manual. Entonces, integramos por un lado tecnología en el proceso de las muestras y tecnología en la adquisición de la información. Y en conjunto, por supuesto, con herramientas de análisis potentes como las que actualmente tenemos con Calusa y algunos otros software de análisis, pues realmente poder ofrecer a nuestros pacientes y a nuestros médicos pues resultados que tuvieran la suficiente potencia para poderles decir en el contexto de las enfermedades, pues si aún continúa enfermo el paciente o cuál es el tipo de enfermedad que tiene y cómo durante el tratamiento lo podríamos monitorear. Ahí es la importancia de poder contar con ello. Uno de los retos más importantes que considero en el área de citometría es que es una metodología que está en continuo avance. No es una metodología estática como algunas otras, sino que en el tiempo de hacer o contestar preguntas sencillas, cada vez los médicos requieren mayor información acerca de sus pacientes. Antes, por ejemplo, solamente nos preguntaban ¿tiene enfermedad o no tiene enfermedad? O entre estas dos enfermedades, ¿qué enfermedad tiene? Es el caso, por ejemplo, de las leucemias agudas, donde la pregunta más importante era decirnos ¿es linfoide o es mieloide? Entonces, esa pregunta desde hace muchos años se contestó y se contesta actualmente. Pero ahora los médicos, este éxito que ha tenido la citometría, nos empieza a hacer preguntas cada vez más complejas. Por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo que está haciendo que esas células proliferen? ¿Qué está sucediendo aparte en el paciente bajo la presencia de esas células leucémicas en un paciente? ¿Qué es lo que pasa cuando le damos tratamiento? El efecto de la propia quimioterapia o del uso de diferentes medicamentos. O sea, el daño que también llegan a producir estos medicamentos en el paciente. Entonces, esas preguntas cada vez han ido escalando más y eso hace que nosotros busquemos herramientas que nos permitan contestarlas de mejor manera. Por ello es que decidimos, por supuesto, buscar, por un lado, cómo ser más eficientes en la detección de las señales. Las células normales y las células leucémicas solamente se diferencian porque tienen características distintas fenotípicamente hablando. Entonces, detectar esas características fenotípicas entre una célula leucémica y una célula normal cada vez es más complejo. ¿Por qué? En algunas enfermedades es muy evidente, hay 2 o 3 marcadores que nos lo dicen, pero en algunas otras enfermedades no es tan evidente ese cambio. Entonces, hacer que nosotros podamos detectar esos cambios fenotípicos es el gran reto de la citometría. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una enfermedad como los síndromes mielodisplásicos, vemos que eso no es una sola entidad que está ahí presente, sino que hay una evolución en esas células anormales y que están afectadas diferentes líneas celulares. Entonces, poder visualizar todas estas líneas celulares al mismo tiempo es muy importante para tratar de detectar esos cambios que les menciono. Entonces, buscar herramientas
equipos que nos permitan detectar múltiples parámetros al mismo tiempo se vuelve sumamente relevante. Pero no solamente que sean muchos parámetros, sino que sean muy eficientes para detectarlos. Entonces, los detectores, por ejemplo, que utiliza el equipo de X-Flex nos pareció un avance significativo. Nosotros lo que queremos detectar son cambios en la intensidad o el tipo de fluorescencia que emiten cada uno de los fluorocromos. Entonces, este equipo, por ejemplo, de poder utilizar detectores de nueva generación que son los fotodiodos de avalancha, por ejemplo, nos permiten discernir mucho mejor esos cambios que a mí me interesan. Y en conjunto con un software de análisis potente, como es el caso de Calusa, entonces nos permite evidenciar esos cambios y poder hacer patente los mismos para poder decir si se trata de una enfermedad o de otra enfermedad o si el paciente está sano con respecto a enfermedades leucémicas. Entonces, eso es muy valioso. Por otro lado, es que pudiéramos detectar cantidades de células en concentraciones muy bajitas, por debajo del 1%, del 0.1% o incluso todavía menores a esto, donde utilizando esta metodología lo pudiéramos hacer cada vez más eficiente. Si bien en algunas enfermedades como la leucemia linfoblástica aguda, con 8 o 9 colores son suficientes para detectar estos cambios, no pasa lo mismo, por ejemplo, con enfermedad mínima residual mieloide, donde los cambios no son tan significativos como en las linfoblásticas B o como en las linfoblásticas de células T. Entonces, ahí es donde necesitábamos tener un equipo que nos pudiera brindar una mejor forma de detectar cada uno de estos cambios y hacerlos de manera eficiente y eficaz. Durante muchos años la citometría, digamos, estaba un poquito restringida a que ciertos grupos utilizaban la metodología para diversas enfermedades. Afortunadamente en este camino de aprendizaje me tocó tener muy buenos profesores en citometría. Creo que el reto más importante inicial que tenemos en México y creo que en gran parte de Latinoamérica es hacer una citometría que sea eficiente. Por un lado, no solamente que podamos decir qué tipo de enfermedades tiene un paciente o contribuir al diagnóstico de diversas enfermedades, sino que también el costo-beneficio de la metodología debe ser acorde a nuestra realidad. Si bien nosotros buscamos tecnología que sea cada vez más potente, también lo que requerimos es que esta tecnología nos proporcione mayor información a un costo aceptable, donde los pacientes, tanto de escasos recursos, puedan tener acceso a esta metodología, que no sea restrictiva por cuestiones económicas de hacerlo. Y eso lo logramos cuando más parámetros podamos tener en un equipo, los costos en el uso de los reactivos será cada vez mejor. Entonces, podremos seguir ofreciendo diagnósticos cada vez mejores a costos cada vez mejores. Ahora, la tecnología debe de ser cada vez más eficiente y la tecnología debe ser cada vez más accesible a los diferentes o a las diferentes características de lo que requerimos en los laboratorios clínicos. Por supuesto, durante muchos años la forma como se detectaba las señales lumínicas fue lo mismo, sobre todo fotomultiplicadores. Pero ahora tenemos sistemas mucho más eficientes para transmitir la luz. Entonces, ¿y cómo esta es detectada? Entonces, recurramos a este tipo de tecnología. Veo una citometría, todavía la que denominamos como citometría convencional, todavía con muchos años por venir. Todavía no hemos explotado al 100% la citometría de flujo. Pero tenemos que ser claros que también las nuevas metodologías en citometría están cada vez más a la mano en los laboratorios clínicos.
ya se vislumbra la citometría de espectro completo o la citometría espectral. Tenemos que empezarnos a preparar para ello, debemos aprender cómo debemos de utilizar esta tecnología y luego llegar a un punto de equilibrio donde la citometría convencional dé información o siga dando información y cómo iremos contestando diversas preguntas que empiezan a aparecer donde la citometría de espectro completo nos ayude a contestarlas. Entonces, así es como vislumbro un poco la citometría en Latinoamérica y sobre todo en el país. Doctor Elias, una vez más, gracias por estar con nosotros. A mí me gustaría preguntar, háblenos un poco más de UPC, de su historia, de misión, visión y valores, y o que sus pacientes, la comunidad científica y sus clientes pueden esperar de un laboratorio de excelencia que es UPC. Bueno, nuestro laboratorio fue fundado en 1968 por 6 médicos con diferentes especialidades que vieron la posibilidad de unirse, de ahí un poco el nombre de Unidad de Patología Clínica, y formar un laboratorio. Este laboratorio desde un principio se enfocó a brindar aquellas posibilidades en el diagnóstico donde algunos otros laboratorios no tuvieran acceso por un lado a la tecnología y por otro lado al acceso a especialistas en diferentes áreas. Entonces ahí nace Unidad de Patología Clínica. Somos con pocos colaboradores, hace ya poco más de 30 años, y posteriormente se nos vino la idea de tratar de ser cada vez mayor. Tuvo bastante éxito el laboratorio y empezamos poco a poco automatizar cuando no existía la automatización en el laboratorio ya hace bastantes años. Entonces fuimos cada vez desarrollando mayor cantidad de pruebas, entrando a diferentes áreas que en su momento eran novedosas, como fue la biología molecular, la citometría de flujo, y enfocamos nuestras baterías a estas áreas de manera importante. El laboratorio creció cada vez más. Actualmente somos poco más de 30 médicos y casi 250 colaboradores en total en el laboratorio, donde tenemos diferente nivel de especialización. Tenemos especialistas en el área molecular, en el área de microbiología, en química clínica, por supuesto en el área de hematología y citometría de flujo, que en conjunto formamos este laboratorio. Nuestra misión importante en el laboratorio es poder brindar certeza a nuestros pacientes y médicos de que los estudios que realizamos en nuestro laboratorio son de excelencia, son sobre todo certeros. A través, por supuesto, del uso de la tecnología más importante en el área de laboratorio, pero no solamente la tecnología, sino contar con médicos especialistas que puedan tener un buen manejo de esta tecnología para poder realmente brindarle a nuestros pacientes y médicos el acceso a esto. Por supuesto, nuestro laboratorio, su principal función es poder consolidarnos como uno de los laboratorios más importantes, el laboratorio más importante en el país, que brinda tanto la sección de laboratorio como la sección de imagenología, teniendo como principal virtud ser éticos, de excelencia y con alta experiencia en todas las ramas del laboratorio clínico y de imagenología. La citometría en el país, por supuesto, Beckman Coulter es muy relevante. Desde hace ya bastantes años trabajamos con la plataforma de Beckman.
Afortunadamente, en esta evolución en el laboratorio ha sido siempre de la mano de Beckman Coulter en el área de citometría. Sí consideramos que hay unas grandes oportunidades en áreas diferentes a las que actualmente trabajamos. Las enfermedades oncohematológicas, digamos que tenemos bastante experiencia en el manejo de las mismas y cómo estudiarlas. Pero áreas, por ejemplo, como inmunodeficiencias, enfermedades infecciosas, en cánceres de origen no hematopoyético, hay una oportunidad muy grande. Así como, por ejemplo, el trabajar o empezar a trabajar con otros organelos, no solamente con células completas, sino como por ejemplo microvesículas, sería sumamente interesante empezar los esfuerzos que ya en el área de investigación se están llevando a cabo, poco a poco los tendremos que trasladar al área clínica. Entonces hay información muy relevante de cómo, conociendo mejor otras estructuras de la célula y estas estructuras que llegan a circular, por ejemplo en sangre periférica, como las microvesículas, en algunos pacientes con cánceres diversos o en enfermedades como enfermedades degenerativas, pudiera ser sumamente valioso como herramientas adicionales a lo que actualmente tienen disponibles los médicos. Entonces, considero que ya empezar a trabajar en este mismo sentido por parte de el laboratorio y por supuesto siempre de la mano de compañías que tengan también ese compromiso, participar, de dar hacia nosotros esta colaboración, de poder ser un referente en el área de citometría en otros aspectos, no solamente de la citometría en el área hematológica. Entonces creo que ahí es una excelente oportunidad de seguir creciendo de la mano de compañías como Beckman Coulter.